Alpina y Suiza de la zona francesa, y parece que es Borzaghi, como debe pronunciarse, pero a mí me cuesta mucho trabajo, así que le llamaremos o Borzage o Borzage para que todo el mundo se entere, porque si no hace muy raro. Luego el tema de las productoras, es una película Paramount y muy claramente Paramount, con un equipo Paramount y rodada cuando estaba al frente de la Paramount además Lubitsch. Lo que sucede es que en el año 46 compró los derechos la Warner y entonces la distribuyó la Warner, y entonces esa versión está cortada, y especialmente cortada porque tiene cortes adicionales a los del 38 y a los que había tenido ya en el año 32. Y el problema, que es muy curioso en casi todas las copias, es que tiene las dos marcas. Normalmente tiene el sello de la Paramount al principio, y algunas lo tienen al principio también de la Warner, y al final, en el plano final de la película, aparece el de la Warner, con lo cual queda rarísimo. Es un poco como pasa con Vértigo, que tiene también Paramount por un lado y Universal por otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una película muy interesante, que es un poco el punto de confluencia entre todo el lenguaje y todo el estilo de Borzage, que es totalmente mudo. Es uno de los, yo creo que es uno de los grandes cineastas del mudo, y que varias de sus mejores películas son del mudo, sobre todo la etapa final del mudo, y que mantuvo con la llegada del sonoro pues todas las cualidades del mudo. Tiene evidentemente un entronque con Griffith muy claro, pero Griffith pasado por Murnau, que yo creo que la influencia, por ejemplo, de Amanecer es clarísima sobre sus películas, y que además utilizó muchas veces en su cine a la misma pareja protagonista, o por lo menos a uno de los términos de la pareja de Amanecer. Y yo creo que esta es una película que es una lógica continuación de eso, y en un momento en el que el sonoro era un poco todavía una novedad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ven, es una película muy interesante, que yo les pediría a ustedes, y sobre todo a los que no la conocen, que la vean con ojos de ingenuidad, como está planteada gran parte de la puesta en escena, como era gran parte del cine. Ingenuidad no significa estupidez, ni muchísimo menos, pero sí con una mirada ingenua. Y sobre todo, que reparen en cómo, por ejemplo, los objetos más sencillos se transforman en algo maravilloso. Ese es un don que tenía Frank Borzage, cómo poner su mirada, poner la cámara en un objeto que al principio no puede parecernos nada más que lo que significa en sí mismo. Luego hay una transformación y llega la magia y llega un poder de conmover enorme. Yo creo que es una película que lo vamos a pasar muy bien. Es una película que nos va a retrotraer también al cine mudo sin ser ya muda, pero sobre todo que es una experiencia enorme. Y luego fíjense también en cómo un zapato puede dar origen a uno de los momentos más físicamente potentes del cine, cuando se está explicando, por ejemplo, lo que es la arquitectura. No les adelanto nada, pero probablemente en ese plano, cómo empieza y cómo se resuelve esa secuencia al final, después de un bombardeo, está toda una clase de arquitectura tan grande como, por ejemplo, en el manantial de King Vidor. Y nada más, con ustedes, y que la disfruten como la vamos a disfrutar nosotros. Adiós a las armas, de Frank Borzage. Número de espectadores en las salas, sobre todo en Estados Unidos, y eso que estaba mal tuvo en cambio una buena repercusión, y es que la censura levantó un poco la mano, porque entonces vieron que el gran negocio que suponía en Estados Unidos la cinematografía podía venírseles abajo mucho más de lo que ellos pensaban. Y bueno, pues si os parece, ya vamos a hablar de Adiós a las armas, y tú mismo, que te veo sonreír ahí, ¿qué tienes que decir? A ver. No, me reía de la influencia de los datos económicos en la censura, que hombre, claro, los criterios morales tienen siempre ante el dinero. De las productoras. No, pero fue muy continuo, porque la forma de sacar adelante ciertas cosas, los momentos se llevó, fue porque Selznick, que para esto era muy listo, dijo, oye, que empieza una guerra en Europa, que hay una situación muy mala, que están bajando las taquillas, y que tenemos que dar películas que interesen más al público, que son un poco más atrevidas. Y así salvó algunas cosas de lo que te llegó. Hablando de guerra y hablando de Europa, yo os digo a cualquiera de los tres esta pregunta. ¿Cómo fue vista en Europa la visión de la Primera Guerra Mundial según Frank Borzage? ¿Qué ocurrió cuando se puso esta película en Europa? Pues en algunos sitios, como en Italia, se prohibió. En Italia se prohibió directamente. Y en Alemania también. Y presionaron además sobre la productora. Bueno, y en Francia hubo manifestaciones en contra. Es que hay que tener en cuenta un problema que no es ya por la visión de la guerra europea, era porque en esos años, curiosamente, entre el 29, 30, 31, 32, es una época, hay en Hollywood muchas películas sobre la Primera Guerra Mundial, todas con un fuerte espíritu pacifista. Y yo creo que en algunos casos porque ya se olían que se venía otra, ¿no?
Y había entonces una oposición muy decidida al espíritu, digamos, pacifista. Esta película fue acusada en muchos casos que como Adiós a las armas, que lo que tenía que llamarse era la historia de un desertor, que era la defensa de un desertor, que era una película desmovilizadora, y bueno, y en Italia intentaron con todo tipo de presiones que no se hiciera siquiera. Esta es una película que, como era un material muy bueno comercialmente, porque la novela de Hemingway, que salió el año 29, se vendió muchísimo, la quisieron hacer todos los estudios prácticamente, y poco a poco, uno tras otro, lo fueron abandonando por las sucesivas presiones que hacían tanto algunos sectores más o menos belicistas como las diversas censuras, porque toda la historia en aquella época resultaba enormemente inmoral. Y luego, aparte de eso, el gobierno italiano, que la presentación del ejército italiano y de la, digamos, la posición italiana en la Primera Guerra Mundial, pese a que era un aliado de Estados Unidos, pues no quedaban muy bien parados. Si me permites un inciso con lo que dices del éxito, Adiós a las armas es de los éxitos editoriales más grandes en Estados Unidos. Se publica en folletón, en Scribner, me parece que entre la primavera y el otoño del año 29, y termina el año 29 ya la primera edición en pasta dura, y la primera edición no era bolsillo, pero ya con la, no es pasta dura, pero que 90.000 ejemplares, que era vender mucho en esa época, o sea que era un éxito y tenía un gran atractivo para Hollywood, evidentemente. Hay que decir ya, si queréis, no hablamos más de la novela, que a Hemingway no le gustó nada, ¿no? No, como en general no le gustó nada a ninguna adaptación de sus novelas. Ni tener y no tener, no le gustó pero nada. además es que cometieron un error, que lo vamos a pasar rápido para que... Cometieron un error muy grande, y es que basaron toda la publicidad del preestreno en la novela, en que era sacada de la novela, que la gran obra maestra llevada al cine con fidelidad. Y le invitaron a Hemingway, quisieron que el día antes del estreno en Nueva York, en el pueblecito donde estaba, se estrenase para los de aquel lugar, los lugareños, esa película, y hiciesen una declaración Hemingway. Y Hemingway dijo, no tiene usted ninguna imaginación, manden esta copia a otro sitio que aquí no hace falta. Y no la pusieron, porque Hemingway nunca no la quería ver. No, y de hecho no se sabe que la viera, o sea que no se sabe si la opinión era puramente a priori. Que es de suponer, porque la verdad es que nunca manifestó mucho interés por el cine, y las adaptaciones de sus libros a priori le parecían mal, o sea, los vendía, pero luego en general no quería saber gran cosa de ellas. Howard Hawks intentó durante mucho tiempo, a él que le gustaba coleccionar amigos y era amigo de pesca y de caza con Hemingway, que trabajara en algún guión, como ya había pasado con William Faulkner. E incluso, no se sabe bien, pero esas exageraciones que a veces tenía Hawks, le dijo: de tu peor libro voy a sacar una estupenda película, y le citó Tener y no tener, que quizás no sea un libro maravilloso, pero es un libro muy interesante, y sacó la película del debut de Lauren Bacall con Humphrey Bogart. La verdad es que le sacó prácticamente de los personajes y de poco más, porque no quedó de la novela de Hemingway realmente prácticamente casi nada, ¿no? Pero allá hablamos del señor Borzaghí, o como queráis que... Hombre, hay una cosa que yo creo que sí es clara. A mí me parece que si hubiera visto la película Hemingway, de todas maneras no le hubiera gustado, porque es una película de Borzaghí, o sea, la novela es de Hemingway, pero la película es muy claramente de Borzaghí, tiene mucho más que ver con el Ángel de la calle, o con el séptimo cielo, o con las películas posteriores relacionadas con la guerra, como Tres camaradas o como The Mortal Storm, que con la novela misma de Hemingway, de la cual hay algunas escenas que están literalmente con los mismos diálogos, hay algunas escenas que están muy bien tal, hay una parte de adaptación, digamos, de síntesis y de abreviar, que a mí me parece que está muy razonablemente y muy bien hecha, pero desde luego el espíritu de la película y el centro de la película no es el mismo. Y yo creo, por ejemplo, la novela tiene mucho más de historia antibelicista, que en la película se ve, pero digamos de refilón. Es una visión de la guerra realmente como un caos, un desorden y una cosa horrorosa, pero está dado de refilón. Y lo que importa aquí es una historia de amor que en la película en la novela de Hemingway era importante, pero no estaba tan centrada en la historia de amor como la... Hay un ejemplo muy claro de eso, que es la desbandada después de la batalla de Caporetto, que aquí ni siquiera se menciona, no sé el nombre, fue por presiones, no porque no se menciona, pero yo los años que viví en Italia es que realmente siempre que había un desastre nacional salía la palabra Caporetto, como sale en España anual, o el 98. Realmente Caporetto para ellos es una palabra vergonzosa, porque tuvieron 280.000, les hicieron 280.000 prisioneros, no sé cuántos muertos y no sé cuántos heridos, y eso en Italia fue, y aquí él lo ha sintetizado, y además lo ha dado sin diálogo ninguno, pero ocupa una parte muy larga de la novela,
porque él no deserta, él se va haciendo a una gente que abandona, le mandan con unas ambulancias y se une a todo a ese grupo inmenso de gente que va huyendo. Y hay una cosa en la película que no se comprende del todo bien, si no se la ve en la novela, que es cuando le intentan fusilar, y es que los soldados que se rebelan contra los mandos que les han llevado a esa derrota, tratan de pedirles explicaciones, porque creen además que huyen los mandos, y como él tiene galones, le cogen. Y al cogerle, cuando está esperando que le fusilen, es cuando se escapa. Eso aquí, como es todo un montaje muy, muy bonito y que expresa